somos el grupo 13 y vamos a hablar sobre la oferta de dinero y la política monetaria. Yo soy Camila Retamal. Y yo soy Bárbara Novoa. Yo soy Renata Solís. Y yo soy Josefina Ponce. Bueno, voy a partir hablando sobre los conceptos básicos de la oferta de dinero y la política monetaria. La macroeconomía estudia cómo funciona la economía de un país en su conjunto, además de analizar las variables del PIB, la inflación, el tipo de desempleo y el tipo de cambio del país. Para la auditoría esto es esencial, ya que la inflación puede afectar el valor de los activos, además de que las tasas de interés influyen en los costos financieros. Entender la macroeconomía nos ayuda al auditor a evaluar riesgos y tomar unas mejores decisiones. Bueno, ahora voy a pasar a la oferta de dinero. La oferta de dinero es la cantidad total de dinero disponible en la economía para realizar pagos. El Banco Central controla esta cantidad mediante la política monetaria. Si aumenta la oferta de dinero, van a bajar las tasas de interés, por lo tanto se estimula la inversión y el consumo. En cambio, si la oferta de dinero disminuye, van a subir las tasas de interés y se va a controlar la inflación. Estas decisiones impactan directamente a las empresas y por lo tanto al trabajo del auditor. Bueno, ahora voy a hablar de los agregados y multiplicadores. Existen tres distintos agregados monetarios según su liquidez. El primero es M1, estos son efectivos y depósitos a la vista. Después es M2, este es M1 más los ahorros y depósitos a plazos. Y el último es M3, este es M2 más los instrumentos financieros de mayor plazo. La base monetaria son el efectivo en circulación más las reservas bancarias en el Banco Central. Con ellas se genera dinero adicional a través del multiplicador monetario. Los bancos prestan una parte de los depósitos y ese dinero vuelve al sistema multiplicando la cantidad de dinero total. Estos conceptos nos permiten entender cómo las decisiones del Banco Central afectan en la economía. Para comprender la oferta de dinero y sus agregados y el multiplicador monetario es esencial no solo para los economistas, sino también para los auditores, porque nos permite analizar con mayor profundidad el entorno económico en el que estamos. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañera Bárbara. Yo les voy a hablar de qué es y para qué sirve la política monetaria. Bueno, la política monetaria es el conjunto de acciones del Banco Central. Las ejecuta para controlar la oferta de dinero y las condiciones financieras de un país con un foco principal en la manipulación de tasas de interés. El propósito principal es garantizar un entorno estable para el desarrollo económico. Es la herramienta de gestión económica más usada en el corto plazo. Para continuar tenemos los 4 objetivos claves. El Banco Central utiliza esta política para alcanzar 4 grandes objetivos macroeconómicos. En primer lugar tenemos la estabilidad de precios, que es el objetivo primordial. Esta consiste en controlar la inflación manteniéndola baja y predecible. Esto preserva el poder adquisitivo del dinero y facilita la inversión a largo plazo. En segundo lugar tenemos el pleno empleo, que fomenta las condiciones para que el desempleo se acerque a su nivel natural, es decir, el más bajo posible sin generar presiones inflacionarias. En tercero tenemos el crecimiento económico sostenible. Esto es lograr el aumento potencial y constante del Producto Interno Bruto, que es el PIB, a lo largo del plazo, manteniendo la estabilidad. En cuarto lugar tenemos la estabilidad financiera, que evita crisis bancarias y mantiene la confianza en el sistema de pagos, actuando en el Banco Central como prestamistas de última instancia, para inyectar la liquidez si es necesario. Para continuar tenemos los típicos de política. Tenemos la expansiva versus la contractiva. La expansiva se aplica en contextos de recesión, crecimiento débil o de alto desempleo y busca aumentar la oferta de dinero, reduciendo las tasas de interés, abaratando el crédito y estimulando la demanda agregada para reactivar la economía. Y por otro lado tenemos la contractiva, que busca combatir la inflación o enfriar una economía que muestra signos de sobrecalentamiento. Esto implica reducir la oferta de dinero y elevar las tasas de interés. Tenemos también los instrumentos fundamentales, que el Banco Central tiene varios instrumentos para implementar estas políticas. En primer lugar tenemos la tasa de interés política monetaria, que es la TPM. Es la herramienta más visible y flexible. Es la tasa de referencia que el Banco Central fija. Su ajuste se traspasa rápidamente a la tasa de préstamos de hogares y de empresas. Para continuar tenemos las operaciones de mercado abierto, la OMA. Es la herramienta más potente. Esta consiste en la compra y venta de bonos del gobierno. Al comprar el bono, el dinero se inyecta, por lo tanto es expansiva.
y al vender el bono se retira el dinero, por lo tanto es contractiva. También tenemos los requerimientos de encaje, que es el porcentaje de depósitos que los bancos deben guardar como reserva. Se usa menos, ya que un encaje más alto reduce la capacidad de los bancos para crear el dinero. La visión detrás de las acciones. Existen dos grandes enfoques que guían la política. En primer lugar es el monetarismo, que ésta sostiene que a largo plazo la inflación es un fenómeno monetario. Aboga por un control estricto de la oferta de dinero. Por otro lado tenemos el keynesianismo, que este argumenta que la política monetaria puede ser ineficaz en recesiones en recesiones profundas o cuando existe una trampa de liquidez. En este las tasas son tan bajas que el público prefiere guardar el dinero más que invertirlo. Bueno, en conclusión, el desafío del equilibrio, la política monetaria funciona a través de una cadena de efectos. Si la TPM baja, bajan las tasas y baja el aumento de las inversiones de consumo. Si sube el PIB, el empleo sube, pero la inflación sube. El principal desafío del Banco Central es gestionar este delicado balance. Estimula el crecimiento y el empleo sin comprometer la estabilidad de precios. Es una tarea constante del equilibrio dinámico para asegurar la salud económica del país. Ahora a continuación los dejo con Camila Retamar. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que fue la evolución histórica de la política monetaria, sobre las metas de inflación y algunas fórmulas básicas que ayudan a entender cómo funciona este proceso. Bueno, voy a comenzar con la evolución de la política monetaria. La política monetaria es el conjunto de acciones que realiza el Banco Central para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía y las tasas de interés, buscando así mantener la estabilidad de precios y fomentar el crecimiento. Bueno, un poco sobre la evolución de esto. Todo comenzó con el patrón de oro, que fue como en el siglo XIX hasta el siglo XX. Hasta inicio del siglo XX. Y en esta época el dinero estaba respaldado por el oro. Entonces esto nos daba estabilidad, pero no permitía que los bancos centrales intervinieran libremente en la economía. Porque su función era solo mantener el valor del dinero fijo al oro, por lo que no podía ayudar frente a las crisis o recesiones. Luego viene el keynesianismo, que esto fue en los años 30, después de la Gran Depresión. John Maynard Keynes propuso que el Estado debía intervenir activamente, y aquí la política monetaria se vuelve una herramienta para impulsar la economía, ya que bajan las tasas de interés, también aumentando la cantidad de dinero para estimular la inversión y el empleo. Luego viene el monetarismo, que esto es como del año 70 con Milton Friedman. En los 70 apareció esta inflación, que es como una mezcla de inflación alta y de desempleo, y el keynesianismo no pudo explicarlo. Entonces Friedman dijo que la inflación es siempre un fenómeno monetario, o sea, que ocurre cuando hay demasiado dinero en circulación. Él defendió que los bancos centrales debían ser autónomos y controlar estrictamente la cantidad de dinero. Luego siguen las nuevas corrientes, que esto es como del año 80 en adelante hasta la actualidad, donde surgen teorías neoclásicas y neokeynesianas, que incorporan las expectativas racionales, donde las personas anticipan las decisiones del gobierno o del Banco Central. Y de ahí nacen los modelos modernos que se usan hoy para hacer proyecciones económicas y poder planificar la política monetaria. Metas. Ahora vienen las metas de inflación y la autonomía del Banco Central. Durante los años 90, en muchos países, también Chile, adoptaron el sistema de las metas de inflación, que este modelo se basa en 3 pilares. El primero es un objetivo claro de inflación, por ejemplo, mantenerla entre 2% y 4%. Luego es la autonomía del la autonomía del Banco Central, que puede tomar decisiones sin la presión política. Y por último, la transparencia, informando siempre sus decisiones y explicando si es que se sale el rango de meta. En Chile este sistema se implementó en 1999 y logró estabilidad económica y credibilidad en los mercados. Ahora voy a explicar algunas fórmulas que van a aparecer por aquí en algún lado. Y la primera fórmula
sirven para cómo se relaciona el dinero con la economía. Hay tres fórmulas. La primera es la oferta monetaria total, donde M es el dinero total en la economía, C es el efectivo en manos del público, o sea, los billetes y las monedas, y D son los depósitos bancarios. En pocas palabras, el dinero que no solamente está en los billetes, sino que también está en las cuentas bancarias. La otra fórmula, esta tiene aquí una división, donde R es el encaje, o sea, la parte que los bancos deben guardar y que no pueden prestar, donde E es la cantidad de efectivo que las personas guardan. Esto es que mientras más bajo sea el encaje, más dinero puede prestar los bancos y más crece la oferta monetaria. Y la última fórmula es la relación entre base y oferta monetaria, donde B es la base monetaria del dinero, o sea, es la base monetaria, el dinero emitido directamente por el Banco Central. Y esto muestra que si el Banco Central aumenta la base monetaria, el dinero total en circulación también crece, y esto puede influir en la inflación. Y ya en resumen, la política monetaria ha evolucionado desde un sistema muy rígido, como lo fue el patrón de oro, hasta un modelo moderno donde los bancos centrales son instituciones autónomas que trabajan con metas claras de inflación. Y bueno, gracias a estos cambios, hoy las economías pueden responder mejor a las crisis, pueden mantener la estabilidad de precios y generar confianza en los mercados. Lo dejo con mi compañera Renata Solís. Bueno, yo les voy a hablar de los casos y ejemplos. Se presentan diversos casos que muestran cómo la política monetaria y fiscal impactan la economía y la auditoría en Chile. La política fiscal expandida post-pandemia impulsó el consumo, pero causó alta inflación, afectando la valorización de activos y el riesgo de crediticio. En Estados Unidos, la subida de tasas de la Fed encareció el crédito y fortaleció el dólar, generando riesgos cambiarios para las empresas. Pero en Europa, la crisis bancaria evidenció la necesidad de mayor regulación y auditorías con pruebas de estrés. En Chile, una empresa manufacturera mostró cómo el dólar, la inflación y las tasas elevadas existen mayor rigor en la evaluación de continuidad y valuación. La macroeconomía influye directamente en la auditoría, en la inflación, tasas y tipos de cambio que afectan en los estados financieros. En conclusión, el auditor debe entender el entorno económico para anticipar riesgos, valorar activos correctamente, asegurar la continuidad del negocio, una sólida formación macroeconómica, mejora del juicio profesional y agregar un valor a la auditoría moderna.